Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 145. Hoy te voy a presentar a un cantautor que se ha hecho muy famoso en España durante los últimos meses. Su nombre artístico es Camilo y nació en Colombia, es colombiano. Hace unos días compartí una de sus canciones más conocidas en la página de Facebook del podcast. Si no la has escuchado, te animo a que lo hagas, porque además el vídeo viene con la letra de la canción, así que puedes aprender cosas nuevas. Por otro lado, como ya estamos en septiembre, este episodio es el primero de la temporada 2021-2022 y también empieza un nuevo curso académico en la Escuela de Español 15TC. Por esa razón, mi amigo Iñaki me ha pedido que te transmita algunas cosas. La primera es que durante este curso las clases seguirán siendo únicamente a distancia, online, a través de plataformas como Skype. De momento no habrá clases presenciales en la ciudad de León. Cuando la situación cambie, te lo diré para que puedas programar tu viaje. Iñaki también quiere dar la bienvenida a Judith de Austria, a Eric de Suecia, que son dos nuevos alumnos de la escuela. Y por supuesto me ha dicho que felicite en su nombre a las personas que han seguido esforzándose durante el verano para mejorar su español en 15TC. Es el caso, por ejemplo, de Luba, Cristian, Mes o Tiago. Por último, Iñaki desea dar las gracias a los oyentes del podcast que están trabajando en las transcripciones de los primeros programas. Unas transcripciones que están disponibles en la página web de la escuela, www.15tc.es. Ahí también encontrarás el precio de las clases a distancia y recuerda el correo electrónico info@15tc.es. Reserva tu curso lo antes posible. Solo un par de cosas más antes de pasar a nuestro protagonista de hoy. En primer lugar, quiero hablarte de Asuka, una oyente de Japón que me ha enviado un mensaje precioso. Es madre, trabaja en un hospital y estudia la carrera de leyes o derecho, como decimos aquí en España. Ese es su gran sueño, obtener un título universitario. Y Asuka me cuenta que ha estado a punto de abandonar sus estudios varias veces. ¿Y sabes lo que le ha dado fuerzas para seguir adelante? La voz de algunos protagonistas de este podcast, porque ellos decían que los sueños pueden hacerse realidad. Y estoy convencido de que el tuyo también será posible, Asuka. Te mando mucha fuerza desde aquí y seguro que el resto de los oyentes también. Lo vas a conseguir, ya lo verás. Por último, quería decirte que ya he empezado a grabar los vídeos de los que te hablé hace algunas semanas. El pasado lunes publiqué en Facebook una fotografía del salón de mi piso lleno de cosas necesarias para realizar las grabaciones. Por cierto, algunas de las cosas que se ven en la foto he podido comprarlas gracias a las donaciones de los oyentes, al igual que el programa para editar las imágenes. Así que muchas gracias a todos los que me han enviado su ayuda económica. Ahora estoy en el proceso de edición. Espero tener listos los primeros vídeos para el mes de octubre. Ya te contaré cómo puedes verlos, porque todavía no tengo claro qué hacer. Vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Camilo Echeverri Correa, conocido artísticamente como Camilo, nació en la ciudad de Medellín, en Colombia, el 16 de marzo de 1994. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 27 años. Es músico, cantautor y multiinstrumentista, o sea, que sabe tocar varios instrumentos musicales.
multiinstrumentista. Su afición por la música comenzó en casa porque sus padres tenían una colección de discos de artistas y grupos famosos. Camilo solía escuchar esos discos y soñaba con ser como ellos. Cuando tenía 12 años, acudió junto a su hermana Manuela a una audición del famoso programa de televisión Factor X. No recuerdo si ahora mismo sigue emitiéndose también aquí en España, pero hace unos años sí que había una versión en mi país. El caso es que en 2006 no llegó a la final, pero volvió a intentarlo un año más tarde, y en 2007 se convirtió en el ganador del programa en Colombia. Como premio, Camilo pudo grabar su primer trabajo con algunas canciones. Ese disco apareció en 2008 bajo el título de Regálame tu corazón. 2 años más tarde llegó su segundo trabajo musical. En esos momentos su nombre artístico todavía era Camilo Echeverry, aunque después decidió dejar atrás su apellido para llamarse únicamente Camilo. Durante esos años fue presentador de programas de televisión e incluso apareció en alguna serie, hasta que en el 2015 se trasladó a vivir a Miami. Allí empezó a escribir canciones para otros artistas. Así estuvo 3 o 4 años, pero en 2019 firmó por una gran compañía discográfica para relanzar su carrera en solitario. Eso sí, con una imagen bien distinta, utilizando ropa muy ancha y un bigote muy característico. Camilo sacó al mercado su primer disco de estudio en el año 2020. Se tituló Por primera vez. En ese trabajo estaba la canción Tutu, que se hizo muy famosa. Y a partir de ahí llegaron 6 nominaciones a los premios Grammy Latinos. Poco después lanzó otra canción que también se ha hecho muy conocida, Vida de Rico. La semana pasada compartí el vídeo con la letra en la página de Facebook del podcast. A mí me gusta mucho esta canción, Vida de Rico. La verdad es que el estilo de Camilo es muy diferente al de otros artistas y eso hace que su música sea más atractiva. Por cierto, Vida de Rico es parte de su segundo disco como Camilo. Ese disco se llama Mis Manos y en la entrevista que vamos a escuchar explica por qué escogió ese título. Tiene que ver con la profesión de sus padres, porque ellos utilizaban las manos para trabajar. La entrevista pertenece al canal de YouTube del mexicano Roberto Martínez. Escucha con atención porque Camilo habla bastante rápido. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? ¿Sí? Pues vamos allá. Aunque parezca un hecho aislado eso de mi papá siendo apicultor y el oficio de mi casa, la panadería también, en mi casa había una panadería, mis papás vivieron de la apicultura y la panadería mucho tiempo, bueno, toda nuestra infancia en realidad, y como que nunca me lo enseñaron de esa manera directamente, pero como que el mensaje que yo recibí de parte de ellos fue que las cosas, cuando uno las hace con intención y a mano, pues tienen un valor especial, ¿no? Mis papás se levantaban todos los días a las, 4:30 de la mañana a preparar toda la levadura y a dejar todo listo para arrancar a hornear el pan, pues, ¿no? Sí. Y por más que había maquinaria, era toda maquinaria al servicio de las manos, ¿no? Era toda una panadería muy artesanal. La manera en la que mi papá se aproximaba de manera muy personal a la apicultura nunca fue industrial, era todo desde el proceso de la visita a mano con sus manos, de la apertura de cada colmena. Que digamos que las cosas para que tengan un valor verdaderamente personal deben hacerse de manera artesanal, con el cuidado que solamente la artesanía puede tener. Ya te decía antes que no iba a ser fácil. Parece que tenemos por delante un nuevo reto. Imagino que estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Camilo habla muy rápido y eso complica bastante la comprensión. Por otro lado, no es la primera vez que escuchamos a una persona de Colombia en el podcast, así que ya estarás familiarizado con ese acento y con el famoso seseo. En este minuto que acabamos de escuchar hay muchos ejemplos. Sin ir más lejos, al principio dice oficio en lugar de oficio e infancia en vez de infancia.
Pronunciamos de manera distinta, pero compartimos el mismo idioma, que es lo más bonito de todo. Además, utiliza algunas palabras y expresiones que no se usan tanto aquí en España. Por ejemplo, cuando se refiere a sus padres habla de mis papás. Luego te explico la diferencia con respecto a mi país. De momento comenzamos a analizar su primera frase, donde habla de los trabajos o de los oficios de sus padres. Aunque parezca un hecho aislado eso de mi papá siendo apicultor y el oficio de mi casa, la panadería también, en mi casa había una panadería. Aunque parezca un hecho aislado, eso de mi papá siendo apicultor y el oficio de mi casa, la panadería también, en mi casa había una panadería. Así que el padre de Camilo era apicultor. Un apicultor es la persona que cuida abejas para obtener de ellas productos tan importantes como la miel. Cuando están trabajando, los apicultores suelen vestirse con un traje especial para evitar la picadura de las abejas. Por lo tanto, el padre de Camilo tenía colmenas de madera para criar abejas y luego vender la miel. La colmena es el lugar donde viven las abejas. Además, la familia del cantante también tenía una panadería, y en ella trabajaban tanto su padre como su madre. Ambos hacían pan para después venderlo. Y en el comienzo de la frase dice que todo eso puede parecer un hecho aislado, que el oficio de sus padres puede parecer un detalle sin importancia, pero es todo lo contrario. Recuerda que está explicando por qué llamó a su último disco Mis manos. En el segundo fragmento repite a qué se dedicaban sus padres. Mis papás vivieron de la apicultura y la panadería mucho tiempo. Bueno, toda nuestra infancia en realidad. Mis papás vivieron de la apicultura y la panadería mucho tiempo. Bueno, toda nuestra infancia en realidad. Esta frase no tiene ningún problema. Durante la infancia de Camilo, sus padres se dedicaron a la apicultura, al cuidado de las abejas y a la panadería, al oficio de hacer pan. Pero quiero detenerme un momento en sus dos primeras palabras. Cuando habla de sus padres, Camilo dice mis papás. En España, los adultos no decimos mis papás, sino mis padres. Los niños sí dicen mi mamá, mi papá o mis papás. Pero nosotros los mayores no. Es una pequeña diferencia con respecto a algunos países de América. Y llegamos a la clave de todo, al motivo por el que llamó Mis manos a su último disco. Lo cuenta en el tercer fragmento. Nunca me lo enseñaron de esa manera directamente, pero como que el mensaje que yo recibí de parte de ellos fue que las cosas, cuando uno las hace con intención y a mano, pues tienen un valor especial, ¿no? Nunca me lo enseñaron de esa manera directamente, pero como que el mensaje que yo recibí de parte de ellos fue que las cosas, cuando uno las hace con intención y a mano, pues tienen un valor especial, ¿no? Esa es la clave de la que te hablaba antes. Como sus padres trabajaban en oficios manuales, hechos a mano, el mensaje que recibió Camilo fue ese, que las cosas hechas a mano tienen un valor especial. Por eso dijo en el primer fragmento que el oficio de sus padres no era algo aislado, sin importancia. Claro que tuvo importancia para el cantante. Así aprendió que las cosas hechas con tus propias manos son especiales, y lo entendió gracias al ejemplo de sus padres. Al principio de la frase dice que no se lo enseñaron de manera directa, es decir, no le dijeron, hijo, las cosas hechas a mano tienen un valor especial. No fue una enseñanza de ese tipo. Como te explicaba antes, Camilo lo aprendió viendo cómo trabajaban sus padres, comprobando lo duro que es el trabajo artesanal, el trabajo hecho con las manos. Eso es el trabajo artesanal. En el cuarto fragmento cuenta cuál era la rutina de sus padres cuando comenzaba el día. Mis papás se levantaban todos los días a las, 4:30 de la mañana a preparar toda la levadura y a dejar todo listo para arrancar a hornear el pan. Mis papás se levantaban todos los días a las,
4:30 de la mañana a preparar toda la levadura y a dejar todo listo para arrancar a hornear el pan. Hornear es meter el pan o cualquier otro producto dentro del horno para que se convierta en lo que después comemos nosotros. Y uno de los ingredientes fundamentales del pan es la levadura, así como la harina, el agua y la sal. La levadura es la encargada de producir unos procesos químicos que yo no sé explicar muy bien, la verdad. Pero bueno, aquí lo importante es que los padres de Camilo se levantaban muy temprano, muy pronto cada día, para preparar todo lo necesario y meter el pan en el horno para después venderlo. Vamos con el quinto fragmento, donde ofrece más detalles sobre cómo trabajaban sus padres. Y por más que había maquinaria, era toda maquinaria al servicio de las manos, ¿no? Era toda una panadería muy artesanal. Y por más que había maquinaria, era toda maquinaria al servicio de las manos, ¿no? Era todo una panadería muy artesanal. La expresión por más que o por mucho que significa aunque o a pesar de, así de sencillo. En este caso, aunque había maquinaria, a pesar de que había máquinas en la panadería, todas esas máquinas estaban al servicio de las manos, estaban preparadas para el uso de las manos. Por eso dice que la panadería de sus padres era muy artesanal. Sus padres eran artesanos del pan, personas que hacían o elaboraban pan a mano. Recuerda, por más que o por mucho que significa aunque o a pesar de. Te voy a poner otro ejemplo para que quede claro. Por mucho que llores o por más que llores, no te voy a comprar un ordenador. O sea, aunque llores, no te lo voy a comprar. ¿Entendido? Pues vamos ya con el sexto fragmento, donde Camilo habla de la otra profesión de su padre. La manera en la que mi papá se aproximaba de manera muy personal a la apicultura nunca fue industrial. La manera en la que mi papá se aproximaba de manera muy personal a la apicultura nunca fue industrial. Por lo tanto, el padre de Camilo también realizaba el trabajo de apicultor de manera artesanal, sin ningún tipo de máquina. Si se usan máquinas, decimos que el trabajo es industrial. Si se utilizan las manos, artesanal. Y una vez más, Camilo dice mi papá. Un español de su edad diría mi padre. En este caso me gusta más la manera de hablar del cantante porque resulta mucho más cariñosa. Por cierto, cuando yo era pequeño ni siquiera decía mamá y papá, decía mamá y papá. Y era algo muy común en aquella época. Casi todos mis amigos lo usaban de esa forma. Afortunadamente ahora todos los niños dicen mamá y papá o mami y papi. Seguimos adelante. En el séptimo fragmento sigue hablando del trabajo de su padre como apicultor. Era todo desde el proceso de la visita a mano con sus manos, de la apertura de cada colmena. Era todo desde el proceso de la visita a mano con sus manos, de la apertura de cada colmena. Cuando visitaba el lugar donde tenía sus abejas, el padre de Camilo lo hacía todo con sus manos, hasta la apertura de cada colmena. Ya te dije antes que la colmena es el lugar donde viven las abejas. Normalmente la fabrican ellas mismas, las abejas, pero los apicultores usan unas colmenas de madera para que su trabajo sea más fácil. De esa forma pueden extraer la miel de un modo más fácil. Debo reconocer que me gusta mucho el trabajo que realizan los apicultores. Hace unos años tuve la oportunidad de comprar miel directamente en la casa de un apicultor de Galicia, en el norte de España, y pude comprobar cómo trabajaba. Me parece muy interesante. Y es curioso, pero uno de mis primos también se dedica a la apicultura en Extremadura, otra zona de España más al sur del país. De hecho, hace un par de meses le compré un par de kilos de miel.
Bueno, vamos con el octavo y último fragmento. Que digamos que las cosas, para que tengan un valor verdaderamente personal, deben hacerse de manera artesanal, con el cuidado que solamente la artesanía puede tener. Que digamos que las cosas, para que tengan un valor verdaderamente personal, deben hacerse de manera artesanal, con el cuidado que solamente la artesanía puede tener. Es la conclusión final que nos ofrece Camilo. Para que las cosas tengan un valor especial y personal, deben hacerse con las manos, de manera artesanal. Y es que el cantante piensa que cuando utilizas las manos, el producto final está más cuidado. En definitiva, cuando haces algo con cariño, con amor, el resultado suele ser bueno. Y no hay mejor forma de poner tu cariño que usando tus propias manos. Eso es lo que quiso expresar Camilo al titular su último disco con ese nombre, Mis Manos. Él también ha querido hacer un disco artesanal, personal, con cariño, con amor. Espero que te hayan gustado sus palabras y te animo a escuchar alguna de sus canciones. Te van a gustar y al mismo tiempo te van a ser útiles para practicar tu español. Y ahora vamos a escuchar a Camilo por última vez. Ya verás cómo ahora lo entiendes todo mucho mejor. Aunque parezca un hecho aislado eso de mi papá siendo apicultor y el oficio de mi casa, la panadería también, en mi casa había una panadería, mis papás vivieron de la apicultura y la panadería mucho tiempo, bueno, toda nuestra infancia en realidad, y como que nunca me lo enseñaron de esa manera directamente, pero como que el mensaje que yo recibí de parte de ellos fue que las cosas, cuando uno las hace con intención y a mano, pues tienen un valor especial, ¿no? Mis papás se levantaban todos los días a las, 4:30 de la mañana a preparar toda la levadura y a dejar todo listo para arrancar a hornear el pan, pues, ¿no? Sí. Y por más que había maquinaria, era toda maquinaria al servicio de las manos, ¿no? Era toda una panadería muy artesanal. La manera en la que mi papá se aproximaba de manera muy personal a la apicultura nunca fue industrial, era todo desde el proceso de la visita a mano con sus manos, de la apertura de cada colmena. Que digamos que las cosas, para que tengan un valor verdaderamente personal, deben hacerse de manera artesanal, con el cuidado que solamente la artesanía puede tener. Estaba yo pensando en si este podcast es artesanal o no. Bueno, como es lógico, se necesitan aparatos tecnológicos para grabar y editar el sonido. Pero en el fondo creo que sí lo es, porque lo hago con mucho cariño y porque se trata de un producto muy personal. Bien, te recuerdo que puedes descargar la transcripción de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC. www.15tc.es. Ahí también encontrarás ya las transcripciones de varios de los primeros episodios gracias a la colaboración de los oyentes. Espero que te resulten útiles. Más cosas. Puedes ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico y de las redes sociales. Tienes todos los datos en la descripción de cada episodio. Y si quieres enviarme un donativo para apoyar este proyecto, el enlace directo a PayPal también está en la descripción. Mientras tanto, sigo trabajando en los vídeos que compartiré muy pronto contigo. Llevan mucho trabajo porque no solo es grabarlos, también hay que editarlos con cariño para que el resultado sea de calidad. Y en eso estoy ahora mismo, editando poco a poco los 4 primeros vídeos. Te espero dentro de 2 semanas con un nuevo episodio. Ojalá vuelvas a estar ahí para escucharlo. Ha sido un placer. Adiós.